Michimalonco. Michimalonco. Exacto. 11. Que llegó Oye, Santiago el 11 de septiembre. Ya. Todos los 11. Todos los 11. Todos los 11. Veremos si la energía del estallido es capaz de desplazar septiembre para octubre y el 11 para el 18. ¿Cómo están, gente? 11 de septiembre hoy, 2020. 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre. Antes de comenzar a hablar lo que queremos hablar en esta emisión especial de La Cosa Nostra, los invito a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a que por un instante piensen a cuál de nosotros tres se nos ocurrió hacer un podcast el 11 de septiembre por ser 11 de septiembre. Bien. Perdió, no era Darío. Tiene una segunda oportunidad. Perdió de nuevo, no era Mayol. Mirko Macari le pareció pertinente juntarnos este 11 de septiembre, casi a esta hora ya los restos humeantes de la moneda y el presidente Allende muerto en su despacho. Y Mayol y yo dijimos, bueno, ¿por qué, No, Mirko Macari? Es el momento, son las fechas. Las fechas son. Además, 11 de septiembre tiene esta densidad histórica para Chile, para el mundo. Michimalonco, quemando Santiago por los cuatro costados. Dice la leyenda que contaba. Yo tuve clases con Gastón Soulet. Gastón Soulet, yo no creo que haya dicho nunca algo cierto en clase, nunca. ¿No? Nunca. ¿No? Si tú tenías una tesis ahí con... Todo falso. Todo falso. Y él decía que Pinochet había hablado con los mapuches, cosa que es completamente falsa porque Pinochet se subió el 10 de septiembre, o sea, no alcanzó a hablar con los mapuches, evidentemente. Él dijo que habló antes del golpe. Claro, y les había explicado que en el fondo la fecha que estaba elegida para poder homenajear a Michimalonco. Pero buena la mentira. Es buena. No, si todas las mentiras de Soulet eran buenas, todas. Era extraordinario. Ahora, eso no era una clase, ¿no? Era un espectáculo. En este instante en YouTube, por lo menos 3 o 4 personas escribiendo cosas muy malas contra ti y inmediatamente haciendo la pega completa y subiendo algunos links de algunas charlas notables de Gastón Soulet. Pero sí, ese tema es muy interesante, si eso no cabe en ninguna duda, pero la gente no sabe cosas como que Gastón Soulet, cuando asumió Sarkozy, mandó una carta al Mercurio pidiendo que por favor, dado que había llegado a la derecha al gobierno de Francia, por favor que repusieran la monarquía. ¿No? O sea, es que por eso, si esa es la cosa, que la gente no puede clasificar, porque en Chile, como somos buenos para tener un insectario demasiado estático, entonces decimos, este bicho, dado que dice esto, por ejemplo, sobre los mapuches, qué sé yo, es de acá. Y no pertenece, felizmente, además, la gracia de él es que no pertenece al insectario, digamos. Entonces, esa es la gracia. Pero bueno, yo también trato de no pertenecer al insectario. Yo también trato lo mismo, me parece que es la tarea correcta, pero efectivamente, pero que no se crea, ¿no? No se crea de aquello, y otra cosa es que el tipo sea muy creativo, qué sé yo, pero la sabiduría, digamos, es otra cosa. Solo para terminar este mini capítulo especial sobre Gastón Soulet, comentar que lo único que voy a decir en defensa del viejo, del cual yo fui solamente alumno oyente, ni siquiera estaba inscrito, pero fui, y con 18, 19 años, caminar por Campus Oriente con Gastón Soulet que nos sacaba de la sala y nos iba a un grupo al final de clase a mostrar Recoveco en el Campus Oriente, a decir dónde se hacía espiritismo, dónde se hacía tal cosa y contar historia. A uno a los 19 años te reventaba la cabeza. Solo quiero decir eso. Darío Barken. Darío Barken es. ¿No? Sí, si tú tenías un lado Barken. Sí, tengo un lado. Tengo muchos lados, es verdad. Tiene el borde Barken. Mirko Macari, nos convocaste el 11 de septiembre. Los convoqué a esta conversación porque me parece un hito relevante. Siempre es un momento, es un día de introspección, es un día diferente, por lo tanto siempre es bueno generar contenidos para ampliar la mirada, porque tenemos un repertorio de medios que van a transmitir el día del golpe, las palabras de Allende, Pinochet, así que ahí está bien, ritualicemos eso en esa dinámica, en el eje convencional.
pero estamos haciendo este 1 de septiembre después del estallido. Creo que es pertinente, si nos tomamos en serio, como creo que nos tomamos en serio nuestro trabajo los tres, ¿no? Intentar aportar a resignificar a estos momentos, estas fechas, y sobre todo con el paso del tiempo darle una perspectiva. Lo valioso de lo que hacemos, creo yo, es que ayudamos a complejizar cuestiones que nos debaten como sociedad, cuestiones que están ahí, atragantadas como nudos emocionales para algunos, como preguntas sin respuestas para otros. Entonces tenemos que ayudar a eso. Yo creo que es pertinente, por lo menos. A mí me convoca en ese sentido. Yo nací, probablemente fui el único que nació acá antes del golpe, ¿no? Yo nací el año 70, en marzo del año 70, con papá comprometido con el proceso, pero una mamá muy allendista. Y entonces, por ¿Qué te supuesto, pasó, que me Macari, impactó entonces? ¿Qué te pasó? y me definió, me definió mi interés, por... es que no se trata de ser o no ser. Creo que lo que principalmente me mueve es entender. Pero vengo de un mundo de significado donde la política era importante. Bueno, gracias a eso yo creo que me dediqué a la prensa política y al análisis político, y por eso me interesa, ¿no? Porque fue un tema desde chico en mi casa. Pero me gustaría que revisáramos algunas cosas, como uno, el tema del gobierno de la Unidad Popular mismo, como un hito histórico de qué, cómo lo tenemos que comprender hoy día y qué pasa de ahí para adelante. Bueno, mi provocación, uso ya, Darío me colonizó con ese tipo de lenguaje, ¿no? Es tratar de que miremos de que el 11 de septiembre parte un proceso, si tú lo quieres, en lenguaje clásico, contrarrevolucionario, pero en rigor parte un ciclo social, político y económico muy exitoso respecto de sus propias premisas, que es la construcción del modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal se empieza a dar luces evidentes de agotamiento desde el 2011, que a mi juicio culminan el 18 de octubre. Y por lo tanto, estamos frente al momento de construir un nuevo ciclo, que hay que aprender de lo previo, de lo que yo denomino, más que la unidad popular, o me interesa comprender eso como parte del proceso de los años 60, que es un primer momento de apertura social, cultural y política hacia ejes de conversación que estaban fuera de los establishments tradicionales. Si tú no quieres el lenguaje actual, es la primera década, aquella era de los 60, en que se empiezan a manifestar expresiones antipatriarcales, en el sentido que hoy día podemos comprender lo patriarcal producto del movimiento feminista, pero por años no lo comprendíamos o no estaba registrado. Entonces hay algo hay que rescatar, porque tenemos que mirar para allá para saber para dónde vamos, creo yo. Sí, yo creo que hay una cosa importante de esa reflexión que plantea Mirko, es en el fondo comprender. Chile venía de una importante intensidad de proyectos políticos en los 60, fundamentalmente desde el centro hacia la izquierda. Y luego viene el golpe, el 11, y viene una dictadura con proyecto, que es muy interesante, una cosa muy inusual en América Latina. Era al revés que las otras dictaduras. Las otras dictaduras tenían como objetivo una cantidad de tiempo, una fecha, ¿ya? Pero no las metas. Aquí, como dijo Pinochet, tenemos metas pero no plazos. ¿Ya? No, tiene que durar lo que tenga que durar para que se cumplan los objetivos. Y si bien es cierto que después habían algunos que querían que durara más tiempo de lo que se necesitaba para que se cumplieran los objetivos que tenían, la verdad es que empezó la presión rápidamente para respetar ese criterio y cerrar ya se había hecho la obra básica y venía la oportunidad de cerrar esa obra. Vino el proceso de negociación, ese proceso de negociación, hay que decirlo con todas sus letras, un proceso de negociación que redunda en incluso reuniones de personeros. Volvimos, Mayol. Te caíste en 11 de septiembre, pero volviste. Me caí. Sí, me caí.
Dele nomás. Bueno, entonces, claro, efectivamente veníamos una dictadura con proyecto que redunda finalmente en una transición que, que tiene proyecto, pero es bien poca cosa el proyecto de la transición. Un proyecto bien irrelevante, pero tiene proyecto. El proyecto es que no haya turbulencia, ¿ya? Es pasar un par de años para que la cosa se estabilice, entendiendo que esto venía de ser un cuerpo enfermo, digamos, que podía tener un riesgo importante de entrar en una condición crítica muy intensa. Y ese es un proyecto, y eso con todo lo que guste o no guste, es respetable. Y lo más interesante que pasa después es que nos empezamos a convertir crecientemente. Chile mejora los estándares democráticos en términos objetivos, independiente de que a muchos nos consideramos que no se llegó demasiado lejos, es democrático, con cosas bastante simples y evidentes, hasta que finalmente llegamos a una democracia, ¿ya? Pero sin proyecto. Entonces es interesante que en el momento que arriba la democracia en Chile, se produce esta situación donde estamos parados en una condición sin proyecto, donde hay un grupo que quiere salvar lo que queda del proyecto nacido en dictadura, y hay otro grupo que quiere cambiarlo pero no sabe a qué. O sea, le puede poner un nombre, pero es el mismo nombre que le puede poner Lavín. Entonces, a mi juicio, lo interesante de este proceso eh, radica en ese carácter refundacional tan intenso que logra instalar el 11, no solo por lo que ocurre el 11, sino por lo que ocurre el 11 de marzo del 74, con la declaración de cuál es el proyecto de la dictadura, con lo que ocurre después con las leyes orgánicas constitucionales, con lo que ocurre después con la Constitución, con lo que va ocurriendo en los distintos ámbitos hasta terminar incluso el día antes del cierre con la Ley Orgánica Constitucional de Educación. O sea, todo ese juego ya termina por decirnos, ¿saben qué? Esta pega es grande y solo se puede hacer en dictadura. Que les vaya bien. Oye, hay una cosa súper interesante porque voy a hacer un comentario, pero mira qué interesante esta cosa de la sentencia historiográfica. Estamos parados hoy haciendo este programa un día 11 de septiembre para hablar del 11 de septiembre del 73. Y lo que ha hecho recién Alberto, ha hecho la caracterización de lo que comienza el 11 de septiembre. Es decir, te enfoca en la dictadura y, por supuesto, en la capacidad del modelo de recién 50 años después, 45 años después, entra en crisis antes, pero producirse en intensidad. Y mi comentario en realidad es, quizás por la propia lógica militante, es hacia atrás. Po. Es justamente mirar, yo el 11 de septiembre me convoca a hablar de Allende, de la Unidad Popular, y saltarme la dictadura. Igual no deja de ser interesante y de hecho pasa, vengo bien estimulado porque hace un par de horas atrás, en la mañana de hoy, me invitaron a hacer una charla a mi ex colegio, del Rogerio también, y entonces armamos una charla que la titulé de Allende al estallido, ¿ya? Porque, y la partí con esta fotografía que ustedes conocen, que la hemos utilizado mucho en nuestros seminarios, ¿cierto? Y que es una de las cosas que a mí me provoca mucho, que es esta fotografía, o este rayado, digo, este stencil, post-estallido, que salió en muchas partes, y que a mí me juego un poco a eso, me cuesta conceptualizar, es decir, ¿por qué se parecen en 1973 y 2019? Yo creo que la convocatoria que nos hace hoy Mirko hace sentido justamente en eso, es decir, en la capacidad que tienen estas dos fechas de mostrar dos momentos de mucha disrupción, de mucha intensidad. Yo lo que quiero comentar y lo quiero defender desde la lógica militante, pero mira lo que voy a decir. Desde la lógica militante, yo miro la experiencia de Allende y miro la experiencia de la Unidad Popular. Pero me parece, y ahí estoy con Mirko, que la única manera de mirarla es mirarla no a buscar, no hacer la liturgia, sino que buscar ahí qué es lo que hay de intensidad. ¿Por qué nos provoca estar sentados hoy, día 11 de septiembre, conversando de esto? ¿Y por qué seguramente a mucha gente le va a parecer intenso? Porque yo creo que efectivamente había mucha intensidad. Creo que el gobierno de Allende, esos 3 años, nada. O sea, pasaron hace 50 años.
pasó hace mucho tiempo. Está a puertas probablemente cuando se cumplan los 50 años del golpe, quizás ya va a ser el momento en que se va a terminar de cerrar la etapa para pasar ya a ser un capítulo de la historia de Chile, que la vamos a poner junto a Pedro Aguirre Cerda, junto al 91 y Balmaceda, en fin, junto a ciertos hitos, incluso como la construcción del imaginario. Pero necesariamente, y aquí no quiero hacer análisis, quiero hacer un llamado a la acción, si quienes, como yo y mucha gente más, desde una perspectiva, lo voy a decir así, aunque la palabra suena tan grande, revolucionaria, uno quiere seguir mirando el gobierno de Allende, lo peor, el peor contrasentido es ir a buscar exactamente la letra de lo que ahí había. Lo que ahí hubo fue un espíritu, lo que ahí hubo fue una intensidad, lo que ahí hubo fue una provocación, pero esa provocación llega a ser un contrasentido que gran parte de la izquierda, y ahí hay que comerse el sapo, el mojón, cuando Macari, ¿cachai?, trata al rojerío. Yo por eso se lo acepto perfectamente, porque es verdad que gran parte de los quienes hoy se sienten en posiciones de izquierda transformadora, etcétera, reniegan del propio concepto de lo revolucionario, que es la evolución permanente. Entonces, cuando uno va a buscar arqueológicamente lo que había con mucha intensidad en el gobierno de la UP y trata de casi hacer como la línea perfecta para que te calce, es absurdo. O sea, la izquierda de los 60, de los 70 era homofóbica, no pensaba en el medio ambiente, ¿no? O sea, por lo tanto, más hay cosas que no se entienden. Pero sí, termino solo diciendo que me sigue pareciendo muy interesante y muy admirable cómo hay en la historia de la sociedad, en la historia de los países, momentos que de pronto, pese que pasa el tiempo, tienen tal nivel de intensidad que todavía siguen generando mucha energía. Y eso, no digo que sea bueno para el proyecto político, a veces incluso puede ser lo contrario, pero sigue siendo interesante como análisis. Buena salida, Quiroga, buena salida. Yo creo que Pero lo pienso, sí. la izquierda sigue teniendo un gran defecto, que es un defecto del país, ¿no? También atribuirlo a la derecha, bueno, pero que es el provincialismo, lo pequeño. Y tú no entiendes el proceso de la Unidad Popular, el de los años 60. La Unidad Popular es la continuidad del gobierno de Frei, desde el punto de vista de lo que representan, ¿no? Y no entiendes la gran contrarrevolución de la dictadura militar y su arquitecto Jaime Guzmán y su hombre fuerte en la sombra, que es Agustín Eduardo. No la entiendes si no miras el mundo. Todo lo que pasa en un contexto de lo local, y eso nos cuesta mucho, y a mí me gustaría aportar a que la gente le dé este paraguas más amplio. Vivíamos la Guerra Fría, ¿no? Vivía el mundo de la posguerra, el mundo de la Guerra Fría, el comienzo de los años 60. En la Guerra Fría hay dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, dos proyectos excluyentes que se reparten el mundo, y Chile es parte de la zona de influencia de uno de ellos, de Estados Unidos. Ocurre, ¿no?, el año 59, la Revolución Cubana, que es un gran hito que cambia todo el eje, porque pone en el patio trasero de Estados Unidos, lo conocemos en el contexto de su esfera, de zona de esfera de influencia, la amenaza de la expansión del comunismo en la región. Estados Unidos reacciona. Por eso primero tiene lo que se llama, ¿no?, este plan de apoyo a los gobiernos reformistas. Tenía un nombre, ¿no?, la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Bajo el gobierno de Kennedy. Yo no estoy hablando, yo soy periodista. Estoy hablando de cosas que están documentadas, no interpretaciones teóricas de cosas. Está profundamente documentado. El libro, la biografía de los Edwards, de Víctor Herrera, es muy, muy buena en eso, porque el Mercurio inicialmente compra esa tesis de Estados Unidos, siempre va con Estados Unidos durante el siglo XX, y se compra el apoyo a los proyectos reformistas de centro, ¿no? Es como cuando la gente de izquierda acusa al Partido Demócrata Cristiano de no ser de izquierda. Obvio, si la democracia cristiana es un partido de centro y es otra cosa, viene del mundo conservador, y en ese mundo lo que pretende hacer es ser de dique de contención a través de proyectos de reforma a la base del marxismo en el mundo, que tiene un proyecto que se llama los socialismos reales y que funcionan en la Unión Soviética y en la cortina de hierro. Eso es. Y la Revolución Cubana mete un germen, ¿no?, de la expansión de la toma del poder a través de la guerrilla, no es la revolución de los obreros y de los proletarios, es de las vanguardias que se van al monte, ¿no?, las vanguardias jóvenes, ideológicas y armadas que se van al monte. Y eso provoca
esta suerte de condición de jamón del sándwich en la que queda Allende, ¿no? Que es un político reformista, que es un político del sistema, ¿ah? Democrático, tradicional, un senador, un hombre que viene, ¿ah? De la tradición de las clases medias acomodadas, del auge de la educación pública chilena, de la medicina, de la salud pública, etcétera, y lo deja atrapado entre la gran energía ideológica, ¿no? De la toma del poder y lo que representa el MIR en los años 60 y las erupciones juveniles de Vietnam, y esta otra cosa, ¿no? Que es hacer cambios graduales en democracia. Entonces nunca se resuelve bien esa dicotomía, ¿no? El tema lo resuelve muy bien, ¿no? Justamente el mundo conservador. Quiero recomendarle un artículo que publicamos el 11 de septiembre del 2013, para los 40 años del golpe, en el mostrador, que lo hizo la Claudia Urqueta, que se llama Enemigo de lo Público, y es la historia de Agustín Edwards. Es súper bueno. Es comprender cómo, ¿no? El proyecto, ¿no?, contrarrevolucionario se empieza a generar en los propios años 60, el proyecto económico, primero, ¿no? En el comité de redacción del Mercurio, ¿no? Yendo contra todo, ¿no?, lo que era la economía de izquierda, de centro-derecha de esa época, que apuntaba al desarrollismo, que apuntaba a la industrialización, que tenía una matriz. Y la economía neoliberal es una cosa que se empieza a ensayar ideológicamente en las oficinas del Mercurio de los años 60. Ahí se crean los cuadros. Después, eso se transforma en el proyecto político ideológico de la dictadura a través de unas implicaciones ahí de personajes exquisitas, ¿no? Fascinante, una red de poder, ¿no? Y una vez que se ensaya en Chile, se exporta al mundo. ¿Ah? Después de Chile, ¿ah?, y los Chicago Boys del 76, viene Reagan y viene la Thatcher, y de los 90 en adelante ese proyecto se hace hegemónico a nivel global, frente a la caída de los socialismos reales. Entonces, perdemos la perspectiva cuando hablamos que Pinochet traicionó a Allende, todas esas cosas que nos convocan. Ahora, este es un proyecto conservador y reaccionario, por cierto, y la violencia que se ejerce en ese tiempo, lo que llaman la represión, tiene un sentido. ¿Ah? Tiene un sentido. Hay algo que Alberto reitera en nuestros seminarios patriarcales sobre el poder y el padrino, ¿no? Que el poder se ejerce desde una racionalidad. La racionalidad de la violencia también corresponde a una estrategia y a un proyecto, ¿no? En este proyecto de formar a los militares, ¿ah?, en la lógica antisubversiva en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, se toman las estrategias que vive el ejército francés en Argelia, ¿no? Básicamente se trata de usar la violencia para generar terror. Torturar no tiene como objetivo sacar información. Torturar es la manera más eficaz, así como los detenidos desaparecidos son la manera más eficaz de tomar control de un territorio hostil a través del miedo. Entonces, pocas veces se hace énfasis en la racionalidad de ese proceso, una racionalidad perversa, por cierto, ¿no? Pero que tiene un sentido político, ¿no? Absolutamente Lo que racional. desacredita completamente la tesis de los excesos, por ejemplo. Bueno, Entonces, de hecho en eso, solo en el tema de los excesos, que era un poco lo que planteaba Alberto, yo se lo escuché con mucha nitidez, no es que lo haya inventado, digamos, pero hace ya hartos años Tomás Mulián hablaba de esta idea que es un concepto que es terrible, digamos, y obviamente solo tiene sentido en boca de un académico comprometido, que es la economía de los cuerpos. O sea, es decir, en el caso chileno, más allá, digamos, del discurso tradicional, y que es obvio en el ámbito político que uno lo hace también, etcétera, efectivamente hablar tanto de los excesos, tanta muerte, que sea una dictadura sanguinaria, etcétera, sí, pero un momento, y esta es la parte compleja, porque cuando uno analiza, por ejemplo, los 3.000 muertos y desaparecidos, número aproximado, en Chile, para sostener 16 años y medio de dictadura y un legado que nos rige, digamos, hasta hoy, versus los 30.000 muertos en 6, 7 años de dictadura argentina,
entre el 76 y el 83. O sea, es una brutalidad. Entonces, claro, y si uno repasa por el continente, los muertos en Colombia, los muertos en Perú, desaparecidos, en toda América Latina. En Chile, efectivamente, las muertes, más allá de algunos excesos, fueron, mira la brutalidad que uno va a decir, fueron absolutamente bien justificadas. Es decir, hubo un aniquilamiento sistemático, sostenido, racional. El 74 desaparece, qué sé yo, una dirección socialista, el 75 el MIR, el 76 2 direcciones completas del Partido Comunista. O sea, todo bien pensado, más allá obviamente de la brutalidad ambiente. Y eso es una mezcla que uno no la vio en ningún otro lado de Latinoamérica. Es decir, el milico gorila, esa imagen que uno podría usar, pero en realidad trabajando muy bien en el caso chileno con los Chicago Boys, pero más con toda una élite que le da sentido, que le da coherencia, que le da hasta glamour a este proceso terrible de la dictadura. Con la Raquel Argandoña, comiendo con la Raquel Argandoña, Corbalán. Sí, Perfecta imagen, perfecta es que, imagen. claro, es que la articulación, es que eso es lo importante de entender el sentido de la organización política para administrar el poder. O sea, cuando uno habla de político, cuando uno habla de poder, habla de cosas diferentes y hay una forma que se articula, que es el sentido de la organización política que administra el poder, que logra administrar el poder y que lo administra para unos determinados fines. En medio de eso, lo que tenemos efectivamente es un proyecto que no solo es una publicidad del cierre de la dictadura, decir misión cumplida. Por ejemplo, Piñera no puede decir misión cumplida. Bachelet, al menos la 2, no puede decir misión cumplida. ¿Ya? Podríamos discutir si Lagos puede decir misión cumplida, depende de lo que estaba pensando. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que Pinochet no solo lo pudo decir, sino que lo dijo, puso carteles por todas las calles, ¿ya? Y armó una campaña comunicacional y publicitaria para decir misión cumplida. Hizo una medalla que se llama... Hizo una medalla, exacto. Para todos los... Exacto. Pero exacto. espérate, se pudo haber hecho miles de medallas, pero no haber tenido razón. El tema es que tenía razón, es una medalla bien ganada, porque efectivamente fue misión cumplida. Tenía razón, entonces eso es lo que es más interesante y por eso yo creo que tu reflexión, Darío, respecto a lo que pasa con Allende es muy importante porque es aprender también de lo que pasó con el otro. O sea, tú decías, un movimiento contrarreformista por completo, pero efectivamente ese movimiento contrarreformista que viene en dictadura es un movimiento contrarreformista que no busca hacer lo mismo que hacía antes, que es revolucionario en su contrarreforma. No dice, yo me afirmo del pasado para quedarme en él. Dice, yo tengo los objetivos que se cumplían en el pasado, pero lo voy a hacer de otra manera, que es la manera que corresponde hoy día. Y piensa todo un proyecto. O sea, nosotros hemos trabajado mucho en los seminarios la siguiente figura, demostrar, y lo hemos demostrado creo con mucha claridad, que ni Pinochet ni Jaime Guzmán estaban de acuerdo con la economía de libre mercado. Y sin embargo se hizo. Y era obligatorio. Entonces, eso para entender dónde estaba el poder en muchos aspectos. Porque viene craneada desde el centro de poder, que es el Consejo de Redacción del Mercurio. Exacto. Que es la conexión directa con Estados Unidos y con sus propios centros de poder, con el Rockefeller Center, con la Universidad de Chicago. Pero con su propio vigor, porque yo creo que hay que reconocerle a esa élite chilena, por las características que sea, hasta para estudios culturales, que tuvo el vigor y por algo empuja el carro, y por algo Chile, que podría haber sido una dictadura irrelevante en muchos ámbitos, pasa a ser lo que es. Eso es súper importante, o sea, es que, bueno, nuevamente, o sea, es que esta necesidad de análisis es muy importante. Cuando uno mira la cantidad de veces que le dieron la oportunidad a la derecha venezolana de hacerle un golpe a Maduro, y ellos se quedan literalmente en una plaza mirando al cielo, ¿ya? De hecho, de eso se rió Putin y le escribió refiriéndose a eso, mirando al cielo y esperando que los invadieran, o sea, con un nivel de dignidad tendiente a cero, sin fracturar su propio ejército, decir como, oye, no, pero es que nosotros no podemos hacer, o tienen que invadirnos porque si no, no funciona. Bueno, ese vigor que dices tú es muy importante, porque ahí se ve que es un proyecto político, más allá del proyecto intelectual, hay un proyecto político. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, cuando tú decías el espíritu de lo que hizo Allende, efectivamente eso es importante. O sea, en el esfuerzo
que ahí se hizo, la parte más interesante probablemente, estaba en el hecho de entender que había una necesidad de innovación. O sea, cuando aparece un tipo y te dice en ese tiempo, oye, tenemos la posibilidad de ocupar el único computador que hay para tener un proyecto de cibernética, para poder administrar las empresas públicas, y eventualmente ese mismo proyecto después se va a transformar en un mecanismo de opiniones de las personas para mejorar la democracia, ¿ya? Y alguien te dice que sí en el año 70 y le pone financiamiento a eso, ¿ya? Eso es algo que no ha ocurrido después. No ha ocurrido después, no ha ocurrido con Internet existiendo. ¿Ya? No ha ocurrido ni siquiera para decir, oye, ¿sabes que queremos ayudar a los privados, por último, si ese es el proyecto, ayudar a los privados a un mejor desarrollo? ¿Ya? No ha ocurrido. Entonces, esa idea, todo eso que hay detrás en esta historia es lo que llama la atención de la migración hacia una especie de pobreza de repertorio, pobreza de recursos, a la que hemos llegado. ¿Ya? Una respuesta mecánica a lo que era una respuesta estratégica. Una respuesta que era... Ambas respuestas, la respuesta al estallido social puede ser igual de maligna, ¿ya? O quizás mucho menos, ¿ya? Cada uno juzgará respecto a lo que pasó en dictadura. La diferencia es que no tiene ninguna estrategia. No va para ninguna parte. No, se encierra en sí misma. Es una visión totalmente ensimismada. Entonces yo creo que ese análisis que hay que sacarlo en el fondo de los límites que tienen habitualmente el análisis del 11, y por eso esto no es ni una crítica ni una elegía, o es una crítica en el sentido kantiano, así como la crítica en el sentido amplio, ¿ya? Por todos los lados. Pero en el fondo no es ni una cosa ni la otra. El punto es entender qué diablos es eso que llamamos 11 de septiembre. ¿A qué nos referimos? Mirko. Claro, pero claro, va a ser crítico también en el sentido del proyecto de la Unidad Popular, que justamente es un proyecto que no tiene raíces en una estrategia de poder coherente con este entorno global. Porque lo que hace Allende al elegir la vía chilena al socialismo es desafiar, ¿no? El único proyecto revolucionario de socialismo exitoso que era el cubano, ¿no? Y de hecho, esto lo cuenta muy bien José Rodríguez Elizondo, ¿no? Cómo el éxito de Allende significaba el fracaso de Fidel Castro, ¿no? En términos de las tesis de lo que va a ocurrir después en los años 70, que es la expansión de ese modelo revolucionario a partir de la guerrilla sandinista, y cómo, ¿no? En el fondo anticipa también un fracaso de algo que el mundo de la izquierda probablemente lee de manera muy romántica y con escasa capacidad analítica, que es el fracaso 20 años después de los socialismos reales, ¿no? Eso ocurre, ¿no? El proyecto que lo que se quería armar es un proyecto que fracasa en todo el mundo, ¿no? De hecho, en Cuba solo sobrevive a una parte de eso, y viene todo lo que se llama el periodo especial, ¿se acuerdan ustedes, no? Que no es menor, como un caso muy particular, en fin. Entonces, omitimos estos contextos. El fracaso de Allende, el proyecto de Allende, perdón, estaba en ese contexto, en estas condiciones de poder, con un proyecto contrarrevolucionario germinado ya mucho antes, empezado a desarrollarse mucho antes. Lean el excelente libro de Mónica González, La Conjura, ¿no? El asesinato de Schneider, para que Allende no asuma ya, tenía su germen, ¿no? La idea de lo contrarrevolucionario. Entonces, de alguna manera, todo lo que ocurre ahí está lleno de un romanticismo que termina ¿con qué? Con miles de jóvenes asesinados y muertos, de los que tenemos que hacernos responsables hoy en día. Básicamente, todos aquellos que en esa época eran jóvenes y asusaban, ¿no? Justamente la confrontación final, ¿no? con el imperialismo y con el enemigo. Entonces, hay algo que revisar ahí, yo creo que es importante. Si ustedes se fijan, los primeros muertos, ¿no? los primeros cientos de muertos, ¿no? Posteriores al 11 de septiembre, tienen que ver con el mundo campesino, con el mundo rural, y con lo radicalmente violento que fue la reforma agraria. Violento en el sentido que tocó
una cuestión que en Chile excede con mucho a la derecha, que tiene que ver con una historia, ¿ah?, de lo que es el campo, una sociedad que se ha organizado desde el latifundio, ¿no? Y entonces la virulencia que se ejerce contra todos los que participaron del proyecto de la reforma agraria tiene que ver con que un sector se sintió profundamente violentado en su condición de dominante, ¿ah?, dominante desde el punto de vista de la hegemonía cultural y de su posición en la sociedad, ¿no? No pasa lo mismo necesariamente con el proceso de las expropiaciones de empresas. Hay represión y todo, pero ¿dónde está lo duro, lo sangriento, y bueno, es por un proceso más conducido, ¿no? Esa represión tiene que ver con que quedaron en la profunda indefensión toda esa gente que fue, por ejemplo, el caso más dramático, el de los campesinos de Paine, ¿no? Del Callejón de las Viudas, todo lo que es la zona rural acá del Valle Central, porque se estaba, con pocas herramientas de poder, alterando de manera radical una forma de organizar justamente el poder y la cultura, ¿no?, en la que se basa Chile. El Chile es el latifundio de los 500 años. ¿Qué es lo que hace tambalear el latifundio y el dominio y la hegemonía de la élite? El propio proyecto neoliberal. Y esto viene a ser paradójico, Alberto lo ha desarrollado también en los distintos seminarios que hemos hecho, ¿no? El neoliberalismo, ¿ah?, y su desarrollo perturban, ¿ah?, y alteran ese orden natural, piramidal, jerárquico que tienen las cosas, y parte de lo que estamos viviendo hoy día, de ciudadanos empoderados, desestructurados, tiene que ver con la ausencia de estos lazos, ¿ah?, de sentido que se da en torno a la propiedad de la tierra. El malestar de las élites. Esas cosas están insuficientemente analizadas, yo creo, en términos de... Porque hoy día es muy relevante, porque estamos llegando al fin de este ciclo. Está muriendo ya el modelo neoliberal, murió. Se fue la Constitución del 80, se implosionó. Y entonces, de hecho, estamos hablando como si fuera un funeral, pues. Estamos hablando de... Sí. Con la tranquilidad del muerto, digamos. Y habría que tener cuidado si el muerto está muerto, porque tal como, por supuesto que la historia no se repite literalmente, pero tal como efectivamente reforma agraria, es bueno el punto, porque justamente no lo deja solamente en el gobierno de Allende, sino que lo deja también en un estado epocal de fines de los 60, de comienzo de los 70, de trastocar lo que era ese orden de la élite predominante en ese minuto, que era esa élite oligarca y agraria. El país hacendal, el país de los apellidos. El país hacendal. Sí. Y lo que viene ahí, solo una palabra para que Alberto haga el punto, el escarmiento. Si es el escarmiento de la patronal que de comienzos del siglo XIX, del transcurso de todo el siglo XX, que lo vivieron los obreros pampinos del norte. ¿Cuántos muertos? Obreros, dirigentes, incipientes, estoy pensando previo a la matanza, en esos años de la matanza de Santa María de Iquique, también hubo, es decir, gente que de repente desaparecía, que los dejaban en la pampa, que se murieran de sed, de calor. Entonces, esa lógica del escarmiento, que además tiene siempre su contracara, porque el escarmiento siempre pues permite el orden. El orden. Después del escarmiento viene la restitución del orden y eso trae algunos beneficios, que es seguramente lo que también le da solidez a una dictadura sangrienta como la Pinochet, a que haya durado 17 años. Y que efectivamente, tal como lo dice muy socarronamente Jaime Guzmán en un video que uno debiera ir a buscar a la Fundación Jaime Guzmán, está en la web, pueden encontrarlo, cuando hace esa clase magistral a principios de los 90 a jóvenes UDI, y les dice, bueno, Pinochet no dejó el gobierno, no entregó el poder ni un minuto antes, ni un minuto después del itinerario fijado. Y tiene razón. Yo creo que a mí me parece súper interesante la posibilidad de explorar efectivamente esto que llamamos el 11, digamos. Esto que llamamos el 11, que efectivamente tiene pasado, futuro, tiene muchas dimensiones. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que haya habido esta incapacidad de la reflexión crítica en términos de la acción política propiamente tal. O sea, si nosotros hiciéramos, que es un ejercicio que alguna vez quizás podemos hacer, o sea, si nosotros agarramos un seminario del Padrino, por ejemplo, y agarramos las 50 leyes y metemos acciones
que emprendieron los actores entre el 70 y el 80, por decir así. Distintos actores. Desapasionadamente, ¿ya? Desapasionadamente, mirando simplemente. Vemos como muchos actores de la izquierda incumplieron severamente ciertas leyes. El mismo Allende. O sea, estudiar la escena, estudiar lo que está pasando, los intereses que están en Piensa juego. como tus enemigos. Piensa como tus enemigos. O sea, cuando tú ves que Allende, cuando saca a Prats del ejército, le despeja el camino al golpe, ¿ya? Creyendo que lo va a evitar, y hace todo lo contrario. ¿Ya? O sea, ese tipo de situaciones que son vitales, que en el fondo marcan el impacto. Cuando tú permites que permee una cosa que es muy importante en este tipo de crisis, cuando alguien logra instalar el doble pensar, o sea, decir una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿ya? Normalmente estás perdido. O sea, cuando tú permites que la derecha diga tiene que irse Allende porque es la intervención extranjera en Chile, y que al mismo tiempo te lo están diciendo, esto está con el apoyo de Estados Unidos, ¿ya? Y tú permitas que esos dos discursos, y no abraces en ese momento, por ejemplo, el nacionalismo, cualquier cosa, para poder salir de ahí, ¿ya? En fin, o sea, todo eso está lleno de situaciones en las cuales uno va viendo, bueno, la DC, pero es que la DC, por favor, la DC, o sea, la lección del Padrino es fantástica. O sea, la DC, mi mamá trabajaba en el Canal 13, que era un reducto DC, ¿ya? Era, No confíe en intermediarios. era la secretaria de un alto ejecutivo, ¿ya? Demócrata cristiano. Viene el golpe, 15 días después la cita, le dice, ya, ahora podemos volver, qué sé yo. Entonces llega y le dice, le pregunta, oye, dice, ¿cómo está? O qué sé yo, bueno, la situación. Le preguntó qué pensaba mi abuelo, le pregunta, porque mi abuelo había vivido en España algo parecido. Entonces le dice, bueno, mi papá le dijo a mi mamá, seguramente lo que él piensa es que la probabilidad de que esto dure poco es muy baja, naturalmente. Entonces, le dice, no, si eso está arreglado. Entonces mi mamá le dice, ¿por qué habrían de entregar el poder? No, si nosotros, o sea, le empezó a hablar del ministerio que iba a ocupar. De eso estamos hablando. ¿Ya? Esta historia termina con Frei Montalva asesinado. Entonces, efectivamente uno ve la confusión ahí de los actores, la incapacidad de entender la magnitud de lo que está pasando, la incapacidad de entender que efectivamente había atrás no solo un militar llamado Pinochet, que de hecho no era lo importante, ¿ya? O sea, Pinochet es el significante que adopta todos esos significados. No es más, no es menos. Lo hemos conversado informalmente y para ir ya cerrando pronto este podcast, pero Mirko, se lo escuché el otro día, esta idea de si septiembre nos empieza a traspasar octubre. Lo que quiero decir es si septiembre, que ha sido el mes que estos últimos 45 años ha determinado el momento del clivaje, el momento de visibilizar la herida, que ni siquiera el 5 de octubre como momento lo eclipsó, solamente se sumó No, el a 5 de octubre septiembre. es irrelevante. Correcto, es septiembre. Es septiembre, porque además en esta lógica, digamos, loca del 11 de septiembre y siempre la semana siguiente a las fiestas patrias, digamos, en esta dualidad, Que por incluso eso se eligió. justamente, con pequeños ritos medio esquizofrénicos, medio psicóticos, como que la gente izquierda ponemos la bandera a partir del día 12, en fin, para que nadie vaya, bueno, en fin, todas esas cosas. Pero Eso le ahora, explicaba ayer a la Claudia, como Nación Venezuela no sabe esas cosas, entonces le mostraba que aquí tenemos un vecino que puso la bandera antes, entonces yo le decía, eso rechazo. es una señal. Es una Obvio. señal. Hoy día voy a ir a sacarle foto a todos los rechazos. Y después les voy a ir a poner bomba. No, es mentira, edita. Oye, no, yo soy como Pato Navia. Siéntete orgulloso de votar por el rechazo.
Ya, ¿por qué mencioné Patonave? Empiezo a pensar tantas cosas, imágenes me aparecen. Arruinando todo, ¿cierto? Arruinando todo, digamos, tan bien. Entonces, la pregunta es, no lo sabemos, ni tampoco lo vamos a ver este año porque la pandemia nos mueve un poco el eje, si efectivamente el estallido de octubre y lo que pueda ir pasando como conmemoraciones, como significados, como capacidad de articular, de dividir agua, etcétera, tendrá la capacidad de ir reemplazando ya cuando empezamos a acercarnos a medio siglo de septiembre como imaginario. Si será octubre, entonces tendrá los elementos para reemplazar un poco y para que empecemos a hablar más de octubre y octubre sea el más intenso en los próximos años. No sé cómo lo ven. Bueno, yo Sí, me atrevo... Sí, dale, Mirko. yo siento que justamente lo que me convoca a resignificar el 11 tiene que ver con que justamente estamos asistiendo, así como el 11 es el momento en que comienza el ciclo que hemos vivido todos estos largos 40 años, si queremos situarlo desde la Constitución del 80 exactamente, ¿no? El modelo económico y político, ¿no? Empieza a eclipsar evidentemente, está colapsado, todo lo que estamos viendo como noticia cotidiana nos reconecta con ese gran significante del colapso de una manera en que hemos vivido todos, el conjunto del sistema político. ¿Ah? Y entonces siempre me gusta hacer ese énfasis. Está fracasando, no está debilitado el gobierno de la derecha, está debilitado el sistema político en su conjunto y por eso al frente solo ves más ruinas. ¿Ah? Y por eso que la agenda no está en un líder de la izquierda ni en eso. Entonces, estamos en un momento que es refundacional de Chile como fue el momento que empezó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre no termina la UB, comienza un proceso refundacional de Chile. Y los ejes de esa refundación en el mundo están agotados. El modelo neoliberal empieza a morir el año 2008 con la crisis subprime, en Estados Unidos, en Europa. En Chile obviamente todo llega más tarde, ¿no? La agitación y la efervescencia van tomando otras dinámicas y los actores se van desgastando en el famoso juego izquierda-derecha y la lógica de entrar al Parlamento, en fin. Pero estamos comenzando una cuestión radicalmente nueva y por eso que podemos adelantarle a nuestros auditores, vamos a hacer previo al 18 de octubre un seminario que habla justamente de esto, de este hito como una refundación de Chile. Porque además el propio modelo neoliberal, que es importante comprenderlo, vamos a ser críticos, ¿no? Que es, efectivamente empodera a los individuos y al quedar individuos empoderados estamos desacoplados de las estructuras tradicionales del Chile hacendal. Por eso cortamos con la iglesia como figura de autoridad, con la jerarquía, claro, cortamos por los casos de abuso, pero epocalmente desconectamos con eso, con las Fuerzas Armadas como garantes del orden y toda esa discursividad que se mantiene durante buena parte de los gobiernos que son continuidad de la dictadura. El Winfrey, Lagos, Bachelet, son continuidad histórica si uno quiere ser coherente con lo que representan y son gobiernos, todos, incluyendo los de Piñera, de baja intensidad política. Son gobiernos sin capacidad de transformación, porque están en el marco de un sistema y donde, yo lo discutí esto muchas veces en la radio, es irrelevante ir a votar por fulanito o sutanito para que no gane este y gane otro, porque el sistema permanece indemne. Bueno, ya el sistema que permanece indemne es en el fondo remecido por una serie de cuestiones que Alberto podrá explicar latamente, pero tiene ese hito, ¿no? Remecedor final, que es el estallido. Que el estallido, que no es un movimiento, que no tiene conducción política, no tiene lógica ideológica, y que es la rabia expresada para decir hasta acá no más. Así que, bueno, creo que estamos en un momento fascinante, como nunca es un 11 profundamente optimista. Sí, yo tengo la impresión de que, o sea, yo soy, quienes han estado en los seminarios lo saben, y bueno, y Darío y Mirko lo saben perfectamente. Yo en general soy bien escéptico de los cambios, por eso cuando a mí, cuando dije que iba a ocurrir un derrumbe del modelo y salieron muchos a decir que pecaba de voluntarismo y optimismo y toda clase de cosas, eso era bien absurdo porque en realidad son pecados que no tengo. Me podía equivocar, que es otro pecado, ¿ya? Peor a mi juicio, porque me dedico a la academia. Entonces, pero no tenía esos otros pecados porque no soy de los que creen normalmente que van a pasar las cosas que quiero que pasen.
Más bien pienso lo contrario, ¿ya? Entonces, en ese contexto, debo decir que sí hay un par de rasgos desde la sensibilidad que da a los repertorios académicos de la sociología, la antropología y un poquitito incluso los de la semiología, que me hacen pensar de que el desdibujamiento que estamos viviendo no solo reviene la transición, o sea, el 90 por decir una fecha, no solo reviene el 80 por decir otra la Constitución, no solo reviene el 73 por decir otra fecha, sino que tiene más alcance. Lo que está pasando tiene más alcance. Quizás tenga que ver con el hecho de un poco lo que decían ustedes antes, que este planteamiento respecto a la incidencia del mercado, que es fácil confundirse. Carlos Peña dice en un libro, muy equivocadamente, pero muy equivocadamente porque no tiene la fineza para detectar el fenómeno, pero al punto, pero igual tiene un punto ahí. Dice, el mercado es un gran productor de libertad. No es lo que vivimos, no, es absurdo lo que está diciendo. Pero a lo que se refiere Carlos Peña es a otra cosa, que no es capaz de diseccionarla sociológicamente porque no es lo que se dedica a él, que es el hecho de, es un gran productor de condiciones de autonomía que pueden incluso ser desestructuradas, que pueden ser cuya presión, de hecho, es a que sean desestructuradas, que no tengan orgánica, entonces cuando Tironi dice es el malestar, lo único que malestar de ahí es el malestar de las élites. Eso también es estúpido, pero tiene razón en un punto. Las élites no tienen la capacidad de vertebración del proceso. Entonces, estamos viviendo un momento en el cual efectivamente uno siente que se van licuando los significados. O sea, decir ciertas cosas hace cierta cantidad de años atrás no era que hubiese ningún escándalo. Hoy día, de hecho, hay la gente más escandalosa que antes. O sea, muchas de las cosas que uno dice se transforman rápidamente en un escándalo y qué sé yo, y uno ve todos los días escándalos por cosas que finalmente son nimias, que nos vamos a olvidar mañana, ¿ya? Pero más allá de lo escandaloso o no escandaloso, habían cosas que sencillamente uno no se atrevía a decir. O sea, la ibas a decir y la pulsión interna te decía, pero por ningún motivo lo digas. Esa pulsión se acaba, se reviene como una pila, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo. Entonces yo creo que efectivamente las fechas siento que se están desdibujando, que hoy día podemos hablar del 11 de septiembre del 73 saliéndonos por completo de todos los bordes tradicionales, como lo hicimos, ¿ya? Y me siento muy orgulloso de eso, ¿ya? Pero no es mérito nuestro, porque el 11 ya no es el 11. Y porque probablemente el 18 nos huela menos a 18 que nunca, y que de alguna manera el 18 que reemplaza al 18 es el 18 de octubre, y que de alguna manera entonces todas las fechas que eran tan importantes, el 18 de septiembre se eligió, no fue un hecho que aconteció, se definió por la élite cuál iba a ser la fecha de la independencia de Chile para celebrar, y el 18 no es la independencia de Chile. No lo es, pero eligieron la única que no tuviera O'Higgins. Entonces, no eligieron el abrazo de Maipú, no eligieron la firma de la independencia. Prefirieron al viejito Mateo Toro. Exacto, más fome, le dijeron lo más fome porque era parte de la idea. O'Higgins era un guacho, además. Claro, pero además era la maravilla de la idea de que fuera fome. Esta cosa de la hacienda, que fuera nada, ¿ya? Que viráramos rápidamente a la fonda. Entonces, es súper interesante este tema de cómo estamos revisitando las fechas, cómo revisitamos el nombre de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, cómo revisitamos tantas cosas, cómo revisitamos el edificio de Telefónica, que pasa a ser un símbolo, comillas, imperial, a ser un símbolo de la disidencia. La pizarra del pueblo. La pizarra, exacto. Sí. Jóvenes, ha sido un placer esta conversación, que sea un buen 11, y ya les estaremos contando en la próxima emisión del podcast de los seminarios que tenemos. Hay 3 en agenda, 3 en carpeta, ya algo comentó Mirko de uno, pero eso lo conversamos el lunes, así que tengan buenos días. Te digo, el tiro que va a ser el récord de visita, lo va a hacer.
No, pero entonces digamos algo más polémico. Te lo digo ya, no, porque ya, no, ya vi 60 cosas polémicas que van a salir por distintos lados. Va a ser un récord. Vas a ver, vas a ver. Y yo que Yo estaba tan contenido. quiero decir algo. Escuchó la palabra polémica, Mirko, y ya. Espérate, perdón, me Sí, llamaron. no, porque uno aprende poniéndose viejo, que al final todo lo que ha pasado en tu vida tiene algo de sentido. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando pues, le da un gran mayor sentido al espíritu de los proyectos reformistas de los años 60 y 70, al proyecto de Frei Montalva y al proyecto de Allende, que es la redimensión de lo colectivo. Pero vamos a descubrir muy posiblemente que no podíamos llegar a redimensionar y valorar lo colectivo sin pasar por la experiencia del hiperindividualismo neoliberal. ¿Ah? Muy probablemente, porque sin ese hiperindividualismo neoliberal tampoco hubiéramos salido de la cultura jerárquica y piramidal de la hacienda. Y eso entronca con el 1810. ¿No? Cuando hablamos de un hito refundacional, estamos en un momento refundacional de Chile, no lo decimos en el sentido anarco de borren con todo el pasado, todo de nuevo, no. En el sentido del que lo dice Alberto, de resignificar cuestiones que por mucho tiempo, en una memoria larga, de 2 siglos, venían construyendo nuestra historia para todos, izquierda, centro, derecha. Eso es lo que está llegando a su fin, porque efectivamente el proyecto de la Unidad Popular en el marco del paradigma Guerra Fría, del mundo, de la expansión de la ciencia, del paradigma newtoniano, y hoy día estamos en los agujeros negros, y estamos frente a otro universo de posibilidades. Entonces, fascinante. Buenísimo. Jóvenes, ahora sí, ha llegado el momento de... no, iba a terminar con una cita de Allende, pero imagínate, al tiro perdemos todos los auditores de derecha que también les gusta, así que no, eso lo dejo para el otro negocio. Ya, estáis muteado, Alberto, si me estáis haciendo bullying, estáis muteado. No, te estoy diciendo que dale, da la cita. No, lo que pasa es que hoy partimos la clase en la mañana con una cita que es como comienza Allende el discurso en la Universidad de Guadalajara, porque lo lógico, le decía yo a los jóvenes hoy, era partir con el discurso de la moneda, el 11 de septiembre. Pero en realidad muchas veces pasa con los grandes hombres y grandes mujeres de la historia, que tú te quedáis con esos momentos que son así, el paroxismo, el momento de la catarsis. Pero en realidad a veces es más interesante ir a buscar otros momentos, cuando estáis todavía proyectando, no cuando estáis con la conciencia al fin. Y en eso, parte el discurso de la Universidad de Guadalajara, diciendo, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, y entre los últimos me ubico yo. Entonces, eso a mí me encanta, porque efectivamente yo creo que uno se sigue en esas propias palabras, esta lógica de, compañero, yo creo que nos diría, compañero, déjese huevear, vaya, invente de nuevo, ya, si lo mío ya pasó, y listo, caímos en combate. ¿Qué es lo que proyecta para adelante? Yo creo que ahí hay un ánimo que ahí me gusta, esta idea no generacional por el carnet, sino como el ánimo de transformar y de alguna manera ser un poquito iconoclasta, que yo creo que es relevante. ¿Quién es más viejo? ¿Felipe de Río o Diego Chalper? Por ejemplo. Pero también no seamos así con los viejos, que también todas esas cosas por la edad es complicado. Sí. No, pero en fin. Pero la provocación de la juventud es interesante. Está bueno. Ya, chiquillos, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Pirco. Buena invitación. Qué bueno. Chao, chao.